Pero como hay una cantidad de fuerzas externas que nos atraen y hay una cantidad de fuerzas internas que son nuestros defectos psicológicos, entonces siempre se oponen al trabajo o al desarrollo espiritual que debemos dar cada uno de nosotros. Esa fuerza, vuelvo y te repito, es lo que siempre a través de la noche se le ha llamado defectos psicológicos, o es lo que se le ha llamado el yo psicológico, que de paso esa es la conferencia que vamos a dictar en esta tarde. O sea, vamos a explicar realmente de cuándo y de dónde surge realmente esa cantidad de yoes. Porque hasta ahora de pronto creemos de que son de esta era, no. Podemos decir de que el yo psicológico o el empoderamiento que tiene nuestra alma con base a los defectos, podemos decir que viene de muchas edades. Y estos defectos psicológicos que se manifiestan en nosotros, realmente, o sea, los traemos de vidas anteriores. Hay que comprender, acá para el compañero que viene por primera vez, que cuando uno muere, cortan el cordón de plata que une el alma con el cuerpo físico. El cuerpo lo entierra. Esto es un vestido, esto es un vehículo, esto no es la realidad. Lo que pasa es que uno se identifica con la materia, y al no identificarse con la materia, uno cree que esta es la realidad, y de ahí por eso cuando se muere un ser querido, uno cree realmente, la persona cree de que esa persona prácticamente, uno cree de que ha desaparecido 100%, pero sencillamente lo que ha muerto es la parte física. La realidad que le daba vida a esa persona es el alma, y esa alma nunca muere. Entonces cuando uno muere, el cuerpo lo entierra y el alma la juzga. El alma la juzga de acuerdo a lo bueno y lo malo que uno ha hecho en la existencia. Y eso es lo que vale ante Dios, compañeros, sinceramente. Ve, a Dios no le interesan las teorías, a Dios no le interesan las creencias, a Dios no le interesa el círculo social que tú tienes, a Dios no le interesa la posición académica que tienes, a Dios no le interesa eso, sinceramente. A Dios sencillamente lo que le interesa es qué hiciste por tu alma y lo bueno y lo malo que hiciste en la tierra, y eso es todo. Y con base a eso te juzgan, creamos o no creamos, pero es la realidad. Entonces, cuando el alma la juzga de acuerdo a lo bueno y lo malo, al momento de morir, los defectos que tenía en esa persona, esos defectos pasan al alma. Y cuando esa alma tiene que regresar a un nuevo cuerpo físico, porque después que le hacen el juicio, el alma la juzga, el alma la conecta a un esperma que fecunda un óvulo, queda una mujer embarazada, nace una criatura, y ahí viene nuevamente uno como alma en un nuevo cuerpo físico, de acuerdo a las consecuencias buenas y malas. Pero ¿quién sabe de eso? Imagínense. En el colegio, ¿cuándo van a enseñar eso? Nunca. Si entras a una religión, con todo el respeto, nunca te van a enseñar estos principios. Al contrario, todos estos aspectos de la vida anteriores los han quitado de las mismas Sagradas Escrituras, porque realmente no lo llegan a comprender, o muchas veces no les conviene. Por eso es que la Biblia la ha adulterado en estos tiempos. El alma regresa en un nuevo cuerpo físico, y esa alma, cuando regresa a la existencia, primero viene a pagar lo bueno y lo malo que hizo en la existencia, y segundo, se vienen a manifestar los defectos que esa persona tenía en vidas anteriores, se vuelven a manifestar a través de la inconsciencia del alma. O sea, se vuelven y se manifiestan los mismos defectos: la ira, el orgullo, los celos, la codicia. O sea, empiezan a manifestarse a través del pensar, del sentir y del actuar. Pero como uno realmente no sabe ni por dónde va tabla, y el ser humano, el problema es que él cree que el comportamiento de él o el actuar de él es consciente, pero realmente todo nuestro comportamiento es mecánico. Todos nuestros actos en la vida son mecánicos e inconscientes, porque son producto de todos nuestros defectos psicológicos. Ahora, en psicología gnóstica podemos decir, a esos defectos que se le ha dado muchos nombres. Las religiones hablan del pecado, también. Nosotros acá hay gente que habla, hay religiones que hablan de los demonios. Está bien, o sea, llámesele como se le llame, no es más que una fuerza que actúa a través de nosotros. Ya acá en la psicología gnóstica a esos defectos se le llaman yoes. Y cada yo, podemos decir, se manifiesta a través de un pensamiento o a través de un sentimiento. Ahora, si nosotros analizamos cuántos pensamientos se nos manifiestan en el día, son miles y miles y miles, podríamos decir. Como dice un poeta por ahí, ni que el ser humano tuviera paladar de acero y 1000 lenguas para hablar, los alcanzaría a enumerar cabalmente, porque cada pensamiento es la manifestación de un yo. Y
El conjunto de esos yoes es lo que en psicología gnóstica se llama el ego. Y ese ego es el que embotella, podemos decir, a nuestra alma. Y es el que mantiene nuestra conciencia dormida. Por eso es que nuestro actuar, o sea, a través de nuestro actuar, más que todo se manifiestan son todos esos defectos, de una o de otra forma. En unas personas más, en otras personas menos. Hay personas que son más iracundas, hay personas de que nacen, cogen rabia, pelea, porque ese es su comportamiento de la vida anterior. O sea, quiere decir de que esa persona en vidas anteriores fue iracunda, fue rabiosa. Entonces, desde que viene, desde que nace, podemos decir, con esa tendencia. El lujurioso, aquella persona que sencillamente miraba el sexo como solamente como un objeto de placer, miraba y empezaba, y ese deseo morboso lo llevó a degenerarse. Entonces, desde que viene, podemos decir, viene con una conducta en donde coge y levanta de la falda a la mujer. O sea, es el producto de todos nuestros defectos psicológicos. Ahora, estos defectos no es que Dios los ha creado, compañeros. El yo psicológico, el defecto viene de muchas edades y podemos decirte que surge a partir de la caída del hombre, a partir de que nosotros realmente cometimos, como dicen las Sagradas Escrituras, el pecado original. Los defectos son creados por nosotros mismos. Los defectos son formas mentales que nosotros mismos le hemos dado vida cada vez que se manifiestan y dejamos que ellos actúen. Nosotros realmente desde un principio fuimos creados, como dicen las Sagradas Escrituras, porque si nosotros miramos la Biblia aclara y afirma de que Dios creó al hombre y lo creó a imagen y semejanza. O sea, a imagen de Dios fuimos creados, perfectos, varón y hembra los creó. Después se da lo que se llama la separación de los sexos. Cuando se da la separación de los sexos, que es donde se habla la Biblia de que Adán oyó Jehová a Dios y Adán lo durmió en un sueño y de la costilla de Adán sacó a Eva. O sea, da la separación de los sexos. Entonces hay la necesidad de lo que se llama, hay la necesidad de la cooperación sexual. Eso está en la Biblia y eso está en el Génesis. Pero que como todas las cosas se tergiversan, entonces ya hoy en día se habla de que el pecado original fue que el hombre comió del fruto prohibido. Y hasta el fruto prohibido le han dado nombre. Entonces hablan de que el hombre comió la manzana. O sea, hay que comprender qué es el árbol, hay que comprender cuál es el fruto prohibido y hay que comprender qué es el pecado original. Cuando el hombre por primera vez cometió el pecado original, o sea, cuando nosotros por primera vez cometimos el error de perder nuestras energías sexuales, porque es que el pecado original, si nosotros miramos la palabra original, viene de origen, y el origen de todas las cosas es el sexo. O sea, el pecado original fue cuando perdimos nuestras energías sexuales. De ahí fue que nosotros fuimos. Digo nosotros porque somos los mismos ángeles de todos los tiempos. Desde que el mundo es mundo, desde el principio de la vida. Lo que pasa es que ahora somos ángeles caídos. Y dentro de eso afirma las Sagradas Escrituras de que fuimos expulsados del paraíso. Quedamos desnudos. Pero no de esta ropa, o sea, perdimos los trajes de boda del alma. Quedamos ciegos, pero no de esta vista. Perdimos la clarividencia y perdimos todos los poderes del alma. Entonces, al quedar desnudos y al quedar ciegos, y al Jehová Dios imponer o colocar leyes, entonces de ahí en adelante fue cuando empezó a surgir lo que se llama el defecto, el ego o el yo psicológico. Se fueron manifestando los defectos que hasta el sol de hoy en día tenemos. Por eso es que cualquier discípulo gnóstico que está dentro del camino del autoconocimiento, de la autoobservación, se da cuenta de que muchas veces quiere luchar contra un defecto. Se da cuenta de que muchas veces quiere eliminar la ira, el orgullo, los celos, pero se da cuenta de que es una fuerza tan grande de que muchas veces se siente tan impotente a esa fuerza negativa que le queda muchas veces difícil eliminarlo, porque es un defecto que no es de hoy, no es de ayer, sino que viene de muchos ayeres, viene de muchas edades. Y cada vez que se manifiestan esos defectos, cada vez toman más fuerza en el ser humano, y por eso es que cada vez la existencia de cada uno de nosotros se hace más mecánicas y más inconsciente. Entonces, para que se dé la manifestación de esos defectos de los yoes psicológicos, cuando uno viene a la existencia en un nuevo cuerpo físico, al principio no puede darse, compañero, porque es que cuando nace la criatura, cuando nace un niño, a ese niño se le manifiesta la esencia. Por eso es que cualquiera que haya tenido hijos o cualquiera que vea a un niño se da cuenta de que el niño siempre irradia. O
O sea, él irradia como que un amor, él irradia una belleza, por muy malumino que sea muchas veces, pero él irradia una belleza, o sea, fíjense ustedes de que hay veces, yo he conocido casos donde hay hogares en donde hay discusiones, hay problemas y hay un ambiente negativo, así, todo tenso, todo fuerte, y nace una criatura y automáticamente ese ambiente se vuelve como que más, o sea, cambia en sí la energía que se infunde en ese ambiente, pero porque es que nace una criatura no por la parte física, sino porque en esa criatura se manifiesta una esencia. Podemos decir de que cuando el niño nace no se le manifiestan automáticamente los defectos de la vida anterior, sino que se le manifiesta el porcentaje de esencia libre. Cada uno de nosotros tenemos un promedio de un 3% de esencia libre. Eso es lo que se manifiesta en la criatura. Por eso es que la criatura tiene esa ternura, vuelvo y te repito, tiene esa belleza. Por eso es que si uno analiza a los niños, o sea, ellos irradian una energía perfecta, porque no hay un defecto o no están los defectos manifestándose. Para que los defectos se manifiesten, podemos decir, en un niño dentro del momento que se va desarrollando, el niño tendría que formar, o al niño se le tendría que formar la personalidad. Y la personalidad es un vehículo, podemos decir, energético, que se forma dentro de los primeros 7 años de vida. Por eso es que si nosotros analizamos, los niños, por ejemplo, ellos muchas veces, como los defectos todavía no pueden manifestarse a través del pensar, del sentir y del actuar, muchas veces los niños, ellos suelen ver muchas veces los defectos. O sea, como es una esencia que se está manifestando, ahí está, podemos decir, la manifestación también de los poderes del alma. El niño es clarividente hasta cierta edad. El niño es clarividente y ellos perciben. Ellos pueden ver y por eso ellos pueden percibir lo que nosotros con los sentidos físicos no podemos ver en estos momentos. Y dentro de lo que ellos pueden percibir, ellos pueden incluso ver sus propios defectos y pueden incluso ver los defectos de las demás personas. De ahí, aquellos que son padres de familia podrán comprender de que muchas veces los niños de pronto, en un momento dado, de la noche a la mañana, o en un momento dado dentro del transcurso del día, de pronto se levantan llorando, o sea, están asustados, pero como el padre no sabe, entonces cree que está enfermo, lo lleva al médico, le cree que está molestando, le pega, pero posiblemente ese niño está sencillamente observando o viendo los defectos que trae de la vida anterior, dando vueltas posiblemente alrededor de la cuna y alrededor de la cama. Vea, yo conozco una niña que ella, cuando tenía por ahí, ya tiene como 10 años, pero cuando tenía como unos 2 o 3 años, ella no gustaba el papá. Y el papá, iba a visitarla porque no vivía, y el papá iba a visitarla por allá donde vivía ella, en una finquita, pero cuando el papá llegaba, esa niña cogía rabia, se ponía a llorar, no dejaba que el papá la cargara. O sea, un caso, entre comillas, extraño, pero no, acá dentro de la noche no es que sea extraño, sino que ahora, ¿qué le vería esa criatura al padre? O sea, ¿qué demonio? Porque es que si nosotros miráramos, o si nosotros supiéramos cómo nos ven los niños a nosotros, sinceramente, amigos, nos ven como unos demonios, nos ven como unos perversos, como unos degenerados, porque eso es lo que nosotros llevamos por dentro. O sea, nos pueden ver la manifestación de cualquiera de nuestros defectos, y así como nos ven los defectos a nosotros, vuelvo y te repito, también el cuello pueden ver sus propios defectos. Por eso lo ideal sería comprender, o sea, la reacción de un niño en un momento dado, que esté llorando, que esté asustado, porque uno acá en la dosis ya sabe o ya comprende un poquito de que ellos tienen esa evidencia, esa clarividencia desarrollada, y por eso pueden ver sus propios defectos. Entonces, esto, compañeros, podemos decir de que hasta ahí los defectos no se pueden manifestar en esa criatura que acaba de nacer. Y por eso dentro del transcurso y la crianza del niño, uno debiera aprender a que se le desarrollaran 2 aspectos. Hay que comprender, compañeros, de que cuando una criatura nace y está dentro del desarrollo aquí en la existencia, a esa criatura se le debiera desarrollar, o se le debiera desarrollar en una forma equilibrada, lo que se llama el ser y el saber. O sea, hay que entender de que el ser
como expresa acá, como está acá en la diapositiva, es la expresión del alma, o sea, el ser es la parte divina, que se debiera manifestar en nosotros, sería lo ideal. El saber podemos afirmar de que es la manifestación material, es la manifestación de la personalidad, es lo que va adquiriendo el niño a través del aprendizaje que va recibiendo de las personas que lo rodean. El ser y el saber debieran manifestarse o desarrollarse en una forma equilibrada y perfecta. Lo que pasa es que a la hora de que va la criatura desarrollándose, muchas veces se manifiesta más el saber y queda atrás lo que se llama el ser, o sea, queda atrás la conciencia manifestada hasta los primeros años de vida. Entonces nosotros, amigos, dentro de la gnosis, bien sabemos de que cuando el niño, la criatura, ya empieza los primeros años de vida, que va a empezar a formar la personalidad, o sea, dentro de los primeros 7 años de vida se forma la personalidad, y dentro de esa formación de la personalidad, eso va a determinar la conducta de esa criatura, cuando más adelante ya sea un adulto. Entonces empiezan a manifestarse, o sea, empieza a manifestarse empieza a darse la manifestación de los defectos que él trae de la vida anterior, o sea, empieza cada defecto como a echar sus raíces, y de ahí lo podemos ver. O sea, una de las primeras manifestaciones de los defectos, uno ve, por ejemplo, los niños, bueno, antes, sinceramente, porque es que, o sea, como está la cosa degenerada, y ya las criaturas que nacen vienen como que con unos defectos más grandes, podemos decir. Entonces, si uno analiza hoy en día el comportamiento de los niños, es pues como, o sea, un comportamiento diferente, posiblemente al de nosotros que nos lo cuentan nuestros padres. Entonces, ¿qué pasa? De que el niño, cuando empieza entre los primeros 4 años de vida, se da, como digo, la manifestación de esa alma, pero empieza a manifestarse los primeros defectos. Uno ve a esos niños de pronto llorando a gritos. Ahí se va dando la manifestación de los primeros defectos, por ejemplo, de la rabia. Uno ve por ahí. Por eso es que uno sinceramente, uno debiera, o aquellos que tienen hijos, aquellos que tienen hijos debieran aprender a educar a sus hijos, o sea, empezar a enseñarles principios, porque de ahí depende la conducta de esa criatura. Pero como hoy en día realmente todo está degenerado, y muchas veces los padres de familia tienden a pellizcar a los hijos, a mimarlos, donde por ahí bien sabemos de que el hijo, cuando lo miman, es un pelado, un niño que más adelante va a cometer errores en la vida, porque es que al tú mimarlo, tú le estás fortaleciendo y le estás desarrollando la personalidad. Vea, yo en estos días, la semana pasada, me gusta hablar mucho con los niños. Ya, me gusta hablar mucho, y habían 2 niñitos ahí, de escasos 4 años aproximadamente. Al uno lo pellizcan demasiado, y al que pellizcan es grosero, y ese, cuando quiere una cosa, tiene que salir todo el mundo corriendo a darle lo que quiere. Ya lo están acostumbrando de esa forma. Y al otro, bueno, el comportamiento es más sano, podemos decir. Pero lo que yo estaba haciendo era de que a los 2 los cogí y estaba tratando de enseñarles ciertas cositas espirituales, que sería ideal, sería perfecto. Entonces los cogí, los coloqué ahí juntos, y le dije acá, le dije al uno, ¿dónde está Dios? Claro que ellos no saben, me miraban así. El uno sí tenía una carita como de malo, la otra sí me miraba como más así de atenta ya. ¿Y tú dónde está Dios? Te le dije acá, Dios está aquí, me decía así. Dios está en el corazón, está aquí. La que tenía la carita más sana me observaba atentamente. Entonces después nuevamente les pregunté al uno, al que es pellizcón, o sea, al que miman demasiado, que es poco grosero, ven acá, ¿dónde está Dios? Me hacía así. Y de materialista, materialista. Y a la otra le preguntaba, ven acá, ¿dónde está Dios? Y decía aquí. O sea, ya ellos van dentro de un principio. Se les va enseñando un principio, y eso les ayuda dentro de la formación y dentro de la conducta de ellos. Después, como ella le decía, ven acá, pon la mano así. El pellizcón, el mimado, no las quería colocar. El problema de los pelados mimados ya. El otro sí las colocaba así. O sea, es más obediente y se deja guiar. O sea, esa persona se puede dejar moldear dentro de un aspecto espiritual, y ahí se iría desarrollando el ser. Una criatura de esa, desde los primeros años de vida.
tenía acá, reza así, le decía, ahora sí, Dios mío, si no estoy mal decía, ayúdame y cuídame. Después otra vez le decía, ¿dónde está Dios? Aquí. Bueno, ya saben ya. ¿Qué tienes que hacer? Dilo. Entonces repetía, Dios mío, ayúdame y cuídame. Entonces es un principio, vuelvo y te repito, que se le debería de enseñar, pero eso no se le enseña a los pobres pelados, a los pobres niños. Se le enseña la maldad, se le enseña la degeneración, se le enseña a fortalecer los yoes. Porque muchas veces los padres de familia, peladito, un niño, por ejemplo, que a primeros años de vida coge rabia ya de los primeros años, con esos llantos, con esos llantos que ellos forman exigiendo que le den lo que ellos quieren, porque ahí en esos primeros años, vuelvo y te repito, se le va dando la manifestación de la ira, de la envidia, del orgullo muchas veces. Y hay veces nosotros, o los padres y la sociedad en general, ayuda a la formación de esa personalidad. Cuando tú coges tus hijos, de pronto, yo por ahí vi una madre de familia que al niñito le ponía, cuando le pone la ropita, ay, mijito, tú te ves lindo, te ves hermoso, eres el más bonito de la cuadra. Y el niñito camina así ya. O sea, es una criatura de nada. Pero ya, o sea, ¿viste tú cómo se va dando la formación de la personalidad y la manifestación? O sea, ese él va a ser el orgulloso mañana más tarde. Entonces, ahí se va dando la reacción o la manifestación de los primeros defectos que traen las personas. Yo veo por allá, por ejemplo, en el barrio donde yo vivo, hay unos niños que tienen, bueno, ya tienen cierta edad avanzada, qué sé yo, bueno, y tanto, porque hay una que se montaba de un palo, me pedía pan cuando tenía 3 años. O sea, lo que te quiero decir es, ellos viven dentro de un ambiente pesado. El padre es alcohólico, la madre es vulgar, 2 hermanos están desviados en la droga, ladrón y todo lo demás. Y esas criaturas que vienen ahí surgiendo apenas, formándose la personalidad, traen unas manifestaciones que uno realmente se queda asombrado. Ya los peladitos, ya esos niñitos, que el día me asomé por el patio y lo veía con un palito así, y ya fumaba, o sea, haciendo el ensayo, por decir algo, para ser los próximos marihuaneros mañana más tarde. Entonces, pero porque eso es lo que ellos están viendo, desafortunadamente. Entonces, si nosotros, compañeros, realmente comprendiéramos esta conferencia, yo estoy seguro de que a nosotros de aquí en adelante nos naciera un poco la necesidad en la crianza, porque te repito, para aquellos que son padres y para toda la sociedad, o sea, para toda la infancia en general. Porque realmente de nosotros, o sea, de la sociedad en general, depende la conducta y el comportamiento de las criaturas que van en formación. Entonces, así muchas veces los niños, y hay veces los niños se vuelven envidiosos, hay veces se vuelven egoístas, o sea, y los padres contribuyen. En vez de enseñarle a que, otro ejemplo, ¿qué día? Es un familiar también, una niñita, como 6 años, 7 años, le pegó a la prima. Pero lo que pasa es que este es más grande y tiene las manos así grandes, pega más duro. Y la otra entonces empezó a llorar, de lógica. La madre de la otra es rabiosa y estoy seguro de que mandó a que se la desquitara. Pero la madre acá, la que pega más duro, es un poquito más correcta, un poquito, y ella no es correcta y esto no se hace así. Y le iba a pegar, ya, a corregirle, pero a lo brusco también. Tiene acá, no, usted espera un momentico, le digo, intervine en ese momento. En vez de pegarle, enséñale a pedir disculpas y que más nunca lo vuelve a hacer. La madre me escuchó, venga acá, pídale disculpas a su prima. ¿Y a dónde quería esa niña pedir disculpas? O sea, el orgullo que trae. O sea, ahí demuestra realmente, porque cuando un ser humano no quiere pedir disculpas, cuando un ser humano siente, le queda difícil pedir perdón ante un error que comete en la vida, quiere decir, o sea, eso denota o demuestra el grado de orgullo que uno tiene. Entonces esa niña, o sea, no quería pedir disculpas. Entonces la madre le apoyó, pídale disculpas. Hasta que al fin ahí llorando y con la mano ahí, pues, ay, disculpas. Pero ya por lo menos sea para que le vaya, como dicen por ahí, para que dentro de su personalidad que se le forma a esa criatura, por lo menos no sea la misma orgullosa de vidas anteriores. Entonces, todo esto, compañeros, que estamos explicando hasta ahora, vuelvo y te repito, se da
en la manifestación de las primeras raíces de los defectos que uno trae de la vida anteriores, y en la formación de esa criatura, en la formación de ese niño que viene a la existencia y en la formación de su personalidad influyen, podemos decir, vea, los padres de familia, los mismos hermanos, influyen muchas veces los abuelos, o sea, influyen los vecinos, influye el entorno social que rodea a esa criatura. O sea, del entorno social que tenga esa criatura, de así va a ser la conducta de esa persona de acuerdo o con base a los defectos que traiga de la vida anterior. Por eso es que un padre de familia, y por eso vuelvo y te repito, nosotros debiéramos comprender y sentir la necesidad de un buen comportamiento, o sea, de enseñarle un buen comportamiento a esas criaturas. Dime tú, por ejemplo, un padre de familia que coge, por decir algo, y le enseña a los hijos a decir vulgaridades. No, muy lejos, aquí cerca, un barrio aquí en Barranquilla, el barrio, si no estoy mal, por los Andes, hay una criatura, bueno, debe tener ya como unos 6, 7 años, porque eso me lo dijeron hace unos 2, 3 años atrás. Hay una criatura que para tomarse el tetero, o el alimento, tienen que echárselo en una botella de cerveza, si no, no se lo toman. Pero es que en esa familia todos son alcohólicos, todos, desde el papá, pasando por suegra, abuelo, todos en esa familia son alcohólicos, todos toman, y nace esa criatura en ese ambiente. Entonces, de los primeros años de vida ya está viendo, o sea, ese ambiente degenerado de alcohol. Y vuelve y te repito, para tomarse el alimento se lo tienen que echar en una botella de cerveza. O sea, ¿qué se espera de esa criatura a la vuelta de 10, 15 años siquiera? Va a ser el próximo alcohólico, sinceramente, dentro de una sociedad degenerada. Entonces, nosotros muchas veces contribuimos en la formación de la personalidad de la criatura. Un padre de familia que muchas veces frente a sus hijos coge y empieza a decir vulgaridades, ahí está ayudando a la formación de que ese pobre pelado o esa pobre criatura también va a ser un vulgar más adelante, que eso es lo que se ve. Entonces nosotros, amigos, ¿cómo contribuimos? Porque como te digo, muchas veces contribuimos enseñándole malos hábitos, se le enseñan malos hábitos a los pobres pelados. ¿Qué diría? O sea, uno realmente tiene muchos ejemplos sobre esta conferencia. Trabajaba yo en el mercado y de pronto un padre de familia llevaba todos los quincenas a su hijo. Pero esos pelados, bueno, como dicen acá, calillas, o sea, malos que son, o sea, o que aquí entre confianza el dueño del almacén lo cuida así, le metió unos pellizcones a veces porque cogía y botaba el arroz. Pero, ay, qué lindo el niño. Groseros que se vuelven, sinceramente. Pelado mimado tiene que ser, porque el pelado que mima se vuelve grosero, sincero, es la calidad, ya, para que aprenda. Entonces, recuerdo que el padre lo montó ahí en el cajón del arroz. Ven acá, mijito, ven acá, dile aquí, dile cómo es el disco. Bueno, un disco ahí de un equipo de fútbol ya, pero el disco es una vulgaridad, sinceramente ya. Entonces el peladito coge y lo repetía. Ay, el disco lindo, mira cómo se ve el disco. Después, más adelante, cuando esos niños crecen y le faltan el respeto a los padres y le faltan el respeto a la sociedad, entonces esos padres están apurados porque tienen un problema encima. Pero un problema, podemos decir, amigos, de que ellos mismos, con base a los defectos que trae esa criatura de vidas anteriores, ellos mismos han ayudado a formar esa forma de actuar en esos seres humanos, con esas criaturas que vienen a la existencia. O sea, si uno realmente, vuelve y te repito, de aquí en adelante debe cambiar nuestro comportamiento hacia los niños en estos momentos, porque se vuelven vulgares. Ya, ahora la naturaleza es sabia y nos da su ejemplo. Y si uno ve los animales crían sus hijos, pero los crían hasta cierto tiempo. Y de ahí, al criarlo hasta cierto tiempo, ellos cogen y lo enseñan a defenderse en la vida. El único animal que no hace eso en la tierra es el ser humano. O sea, el ser humano muchas veces, desafortunadamente, o los padres de familia muchas veces sobreprotegen a los hijos. Y al sobreprotegerlos, le están haciendo un daño. Por eso es que yo a veces veo la conducta, que no es tan mala, una vez se ve la conducta de los cachacos, de la gente del interior, que el cachaco hasta cierto punto tiene una conducta como que un poquito más desapegada hacia los hijos. O sea, el cachaco hasta cierto punto coge y ves al pobre peladito, claro, que a veces van a los extremos, que cogen al pobre peladito de los 7 años, pues hermano, venga, póntese el bultito de papa y ya,
y que no es correcto, pero ustedes le enseñan. Ya, le enseñan a defenderse ya. Pero si uno ve acá la conducta de nosotros los costeños, con todo el respeto, el costeño tiende a sobreproteger mucho a las criaturas. Entonces ya tiene 20, 30 años y todavía el niño, déjenlo dormir hasta las 9 de la mañana, y el niño con cipote de barba y cipote de bigote se levanta a las 10 de la mañana y que a pedir café. Entonces, porque hay una sobreprotección. Entonces, ¿qué pasa? De que esos compañeros, vuelvo y repito, contribuye, le hacen un mal, le hacen un perjuicio. Ya. O sea, le daña realmente a que esa persona mañana más tarde se aprenda a defender en la vida. Entonces, de esta forma, nosotros contribuimos muchas veces a que la sociedad cada vez se vaya degenerando y se vaya corrompiendo más, porque se enseña o se afirma de que los hijos o los niños son el futuro del mañana y de un país, y si esos niños realmente tienen una conducta o están viendo una conducta degenerada de todos los mayores, entonces quiere decir que el futuro de la sociedad o el futuro de un país a la vuelta de 10, 20 años va a ser prácticamente peor de lo que nosotros estamos viendo hasta el sol de hoy en día. Entonces, cuando esa criatura llega ya a los 7 años de vida, cuando llega a los 7 años de vida, ya se forma la personalidad. Ahora, en estos tiempos, compañeros, podemos afirmar de que la personalidad muchas veces se forma antes de los 7 años de vida. Bueno, entonces ya esa criatura prácticamente ya queda. ¿Qué pasa? De que aquí el alma queda embotellada, podemos decir en un 97% en todos sus defectos, o empieza, en otras palabras, a manifestarse el 97% de defectos que trae de la vida anterior. Ya, por eso es que se dice, o se afirma de que ya el niño tiene uso de razón, porque es que ya piensa, ya se le manifiestan los defectos. El defecto se manifiesta atrás y queda atrás el ser, queda atrás la conciencia que debiera manifestarse, vuelvo y te repito, en una forma equilibrada. Y ya esta criatura, porque nosotros contribuimos y la sociedad que lo coge y lo termina de corromper más, porque si nosotros miramos, ya esa criatura va a la escuela, ya en la escuela empieza a tener malos hábitos, empieza a rodearse o a relacionarse con niños que también traen una personalidad toda degenerada, que es el problema que estamos viendo nosotros hoy en día. El problema es esto de las pandillas juveniles. El problema que tenemos acá en Barranquilla de que hay unos colegios hermosos por fuera, pero no hay una educación. Por eso que día, no sé si ustedes escucharon la noticia, si no estoy mal, como que 5 o 8, no me acuerdo, un grupo de jovencitos de escasa edad cogieron y hicieron un plan para envenenar a la profesora y le iban a matar. No sé si fue que le llevaron un yogur envenenado, pero eso salió en la prensa. La iban a envenenar a la profesora. Ahora, ¿dónde aprenden eso esas criaturas? Niños, ¿verdad? Porque si no estoy mal, no tenían más de 10 años, según la noticia. Pero o sea, ese es el comportamiento. Entonces, y por eso es que, vuelvo y te repito, está el problema de las pandillas, está el problema de la generación, o sea, ese problema de pandillas juveniles que hay hoy en día. En Barranquilla hay más de 30 pandillas juveniles y cada una está conformada de 15, 20 y 30 personas. Estamos hablando de más de 700 personas que ya están delinquiendo, o mejor diéramos, estamos hablando de 700 niños, jovencitos que ya están metidos en la delincuencia. Pero todo eso lo aprenden por el entorno, o sea, lo fortalece, mejor dicho, no es que lo aprenda, lo fortalece o se le manifiesta o se le desarrolla de acuerdo al entorno que lo está rodeando. Entonces la misma escuela, el colegio, la universidad, todo eso va ayudando a la formación degenerada de estas criaturas. Por eso es que, amigos, sinceramente, a la luz de la gnosis, si los maestros, como enseña el maestro Samael, si los maestros callan, por ejemplo, y los padres de familia también callan, entonces la sociedad corrompida y degenerada termina por sencillamente moldear, porque desafortunadamente a nosotros nos moldean. Cuando ya uno entra a la escuela, a uno le hacen un molde, le quitan los principios espirituales, entonces ya esos niños no creen en Dios, que de paso las creencias no salvan a nadie, pero por lo menos ayudan a que el ser humano por lo menos crea de que hay un ser superior y sea un poquito temeroso de ese ser superior y le permita no cometer tantos errores. Pero si ya se le quita el principio espiritual o religioso desde los mismos planteles educativos, dígame usted entonces qué va a hacer de esas pobres criaturas. Aumenta la cantidad de defectos. Aquí una vez, ¿qué día llegó una vez? Un amigo que venía acá, que es policía, él me dice que él le dice cuando patrulla por allá por el barrio de las Malvinas, los peladitos, los niños de escasa edad,
hacen el simulacro como si mataran a los policías. O sea, cuando ven un policía coge así, ¡pa, pa, 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 pa! Pero ¿qué ven ellos, por ejemplo? Eso es lo que ellos los rodea, o sea, eso es lo que ellos están viendo. Entonces ellos también van a actuar de la misma forma. Entonces nosotros, compañeros, lo que queremos decir en pocas palabras es que cada uno de nosotros debe primero, venir a las conferencias. Ya. ¿Cuántas veces tú has traído a la conferencia a tu hija, por ejemplo? 5 veces. ¿Y el comportamiento de tu hija, qué edad tiene ella ahora? 15 años. El comportamiento, sinceramente, o sea, se porta bien. ¿Dice vulgaridades? Nada. Bueno, pero no la dice. Sí, exactamente, ya. Porque él ha traído a su hija acá a las conferencias y ella desde niña empezó a escuchar. O sea, lo ideal o lo perfecto que sería de que nosotros o aquellos que tienen hijos, los traigan a las conferencias, los traigan al centro a él, para que esos niños vayan realmente comprendiendo toda esta enseñanza, y de esta forma, con este estudio y llevándolo a la práctica, se le va desarrollando paulatinamente el ser. Entonces ya va a cambiar su comportamiento y ya va a cambiar su conducta. Entonces, ¿qué pasa? De que muchas veces, como te decía, la escuela, la sociedad, o sea, termina muchas veces por aniquilar esa conciencia que debiera manifestarse en un momento 100%. Por eso es que nosotros decimos de que existe la sociedad de consumo prácticamente, o sea, esclaviza al ser humano. Y el ser humano, el discípulo gnóstico, debe aprender a chocar contra esa sociedad corrupta. Fábricas, compañeros, como dice por ahí un locutor, fábricas de borrachos, las cantinas, que de paso ya son estaderos, llevan a una pobre criatura a un estadero, a una cantina. Lo llevan ya de los 5 o 6 años. ¿Por qué? Porque ahí está el próximo o el futuro borracho de mañana más tarde. O sea, no lo crean desde un punto de vista, porque todo prácticamente es negocio, pero dentro de todo esto se va degenerando y se va destruyendo, podemos decir, la capacidad espiritual y la conciencia de cada ser humano. Entonces, ¿qué pasa? De que ya esa criatura, cuando ya tiene 7, 14 años, 8, 9, 10, 14 años, ya nos vamos a dar cuenta de que prácticamente ya ha caído en un mundo de degeneración. Vea, más de uno de ustedes lo sabe, algunos no. Yo en esta vida traigo un yo ladrón. Y yo robé bastante, sinceramente. Y la primera vez que yo robé fue a los 7, 8 años. 7, 8 años. Y eso que había un principio ahí de urbanidad, de respeto a los mayores, de rezar todas las noches. Había un principio al menos. Pero yo traigo un yo ladrón de vidas anteriores. Y el primer robo lo hice a los 8 años, yo me acuerdo, a través de una práctica que se enseña a la gnosis, a los 8 años. Pero ahí venía la manifestación, después ya uno se convierte prácticamente en un ladrón. Y así, por ejemplo, el niño lujurioso ya se convierte en un degenerado. Ya ese niño, por ejemplo, que posiblemente, porque es una conducta degenerada, coger también a las pobres criaturas y ponerlo a ver películas pornográficas. Porque es que la sexología moderna afirma de que los padres de familia pueden andar desnudos en medio de la casa junto con sus padres. La madre tiene que bañarse desnuda con el hijo, el hombre tiene que bañarse desnudo con la hija, para que ella se vaya compenetrando y vaya conociendo realmente lo que es el aspecto físico. Eso lo enseña la sexología moderna. Y el ignorante que se deje llevar por esa sexología moderna, lo que está haciendo, lo que va a hacer sencillamente es dañar la conducta de esa criatura mañana más tarde. Entonces, ¿qué pasa? De que ya esa criatura a los 13 años ya prácticamente es un morboso. Yo creo que más de uno de los que estamos aquí hemos pasado desafortunadamente por el vicio de la masturbación. Hemos utilizado o hemos mal utilizado en una forma inconsciente y negativa nuestras energías sexuales. Pero ¿de dónde nace esa tendencia? Hombre, de la manifestación de la lujuria, podemos decir, en cada uno de nosotros desde temprana edad, porque ya lo ponen a ver películas pornográficas, ya coge a la criatura, ven acá, mijito, coge y dale un besito a la niña a los 2 años. Ahí le estás desarrollando, o sea, ahí estás ayudando a que se le manifieste y se le desarrolle esa morbosidad, esa lujuria, ese deseo de una forma morbosa y degenerada hacia el sexo opuesto. Por eso es que nuestro comportamiento depende, vuelvo y le repito ya. Entonces, ¿qué pasa? De que si nosotros miramos, o sea, hoy en día le echa la culpa, le cae todo el peso, podemos decir, de la ley a los errores que cometen los seres humanos o a los errores que cometen los jóvenes.
pero podríamos afirmar de que los errores que están cometiendo los jóvenes hoy en día son producto de una mala formación. O sea, es el resultado de una falsa sociedad que ha quitado todos los valores espirituales y que ha materializado al ser humano desafortunadamente. Por eso es que la degeneración, uno ve por ejemplo los drogadictos, uno ve a la gente alcohólica, uno ve a la gente metida dentro de ese mundo, pero sencillamente ellos son el resultado de una mala formación. Porque uno, por ejemplo, yo en esta vida trae alcohol, sinceramente, y tomé desde los 14 años. Y cualquiera de los que está sentado también de pronto a esa edad o más temprana edad. Pero ese comportamiento, vuelvo y te repito, es de una falsa sociedad que muchas veces le crea al ser humano. O sea, el padre de familia a veces coge a la criatura y le enseña una falsa autoridad. Que día por allá un padre de familia cogió a la criatura de 13 años y se lo llevó a una prostituta. Dice que para que lo desarrollara. Dice que para que lo desarrollara, porque ese es el concepto que tiene hoy en día la sociedad. Pobre pelado, le pegaron el SIDA. Eso también sale en las noticias. O sea, una prostituta le pegó el SIDA. Después el padre se maravillaba. O sea, el padre decía, ay Dios mío, que por qué, qué tal. Pero ¿por qué no? Sino con una falsa orientación. ¿Quién dijo que el hombre se desarrolla teniendo relaciones con una prostituta? El desarrollo es natural en nosotros y normal, compañeros. Y el desarrollo de un hombre, bien sabemos, a la luz de la gnosis, se da a los 21 años. Comienza y se termina a los 21 años, cuando el hombre es hombre de verdad, es cuando el hombre ya tiene su energía sexual manifestada, y es cuando esa energía sexual ha llegado a su plena madurez y él la puede utilizar. Después de los 21 años, un hombre podría casarse y traer una vida al mundo, pero lo hacen antes. Niñas de 13, 14 años que no saben ni siquiera lavar un plato y ya hoy en día son madres de familia. Niños de 13 años, de 14 años que todavía no saben ganarse ni un plato de lentejas y ya hoy en día son padres de familias. Pero como le digo, compañeros, dentro de esta conferencia es producto sencillamente de la formación de la personalidad a través del entorno que rodea a la criatura. Por eso los invitamos a que sigan asistiendo, y si no es así, compañeros, o sea, si nosotros no asistimos a esta conferencia y si nosotros no nos convertimos en unos mensajeros, en unos postes de indicación para por lo menos orientar a la humanidad. ¿Tú quieres ver todo esto? Vete aquí mismo. Vete ahí, por ejemplo, hay una zona que se llama la zona Cachacal. Vete a los barrios del sur. Ahora, no quiere decir de que los del norte no sean degenerados. Lo que pasa es que ellos allá se esconden detrás del dinero, que es muy distinto. La degeneración es por todas partes y la degeneración no tiene nada que ver con estratos económicos. Pero si uno se va realmente a esos ambientes y analiza el entorno que rodea a esas criaturas, te podríamos decir, convertir hasta en un profeta en afirmar de que de ahí van a salir los futuros delincuentes, los futuros drogadictos, las futuras prostitutas. De ahí va a salir la futura degeneración de la humanidad, porque eso es lo que están viendo, eso es lo que están aprendiendo. Y si eso es lo que están aprendiendo, compañeros, ¿qué se espera sinceramente? Entonces, por eso es que nosotros no podemos callarnos con estas enseñanzas. Por eso es que el discípulo gnóstico debe sentir la necesidad de transmitir estos mensajes a la familia, a los vecinos, o sea, sin que nos dé pena. Porque es que muchas veces uno, al ser humano, le da pena, y ¿qué va a pensar de mí? Le da pena decir, hombre, ya trae un centro de conferencia, yo estoy asistiendo a una conferencia, vamos y te invitamos. Eso debiera ser el discípulo gnóstico. Entonces, compañeros, si realmente, o sea, como te digo, nosotros no formamos o no ayudamos a que el niño o a la criatura se le vaya realmente desarrollando paulatinamente el ser y el saber, esa criatura cae en toda esta degeneración que hemos hablado hasta ahora. Y si esa criatura cae en toda la degeneración, entonces ¿qué pasa? De que si el joven no se prepara, el joven se prepara con estos estudios. Maravilloso y perfecto los jóvenes que han asistido a la conferencia y que todavía están aquí, tratando de hacer algo, o sea, tratando de desarrollar más el ser. Porque si no es así, compañeros, sinceramente, ¿qué pasa? De que cuando ya nosotros terminamos dentro de una degeneración y cuando ya prácticamente esa criatura ha llegado a 30, 40 años, entonces, ¿qué le espera? O sea, ¿cuál es el resultado de la degeneración que hemos vivido? Una vejez decrépita, compañeros, sinceramente.
Por eso muchas veces cuando la persona llega ya a esa vejez enferma, degenerada, ya con una cantidad de problemas, es sencillamente el producto o sea, el producto o el resultado de la reacción inconsciente y mecánica dentro de la vida. Y si nosotros realmente llegamos ya prácticamente a viejo, compañeros, ojalá lleguemos a viejo, pero que lleguemos siquiera un poco lúcidos, que lleguemos siquiera con una necesidad interior, porque si no así realmente nos esperan grandes problemas y grandes enfermedades. Entonces, ¿qué pasa? De que se muere esa criatura y no se ha hecho nada. Entonces, por eso, amigos, nosotros los invitamos, en pocas palabras, con este mensaje. Ayuden a sus hijos, ayuden, o sea, a sus sobrinos, a todos los que puedan ayudar, enseñándoles este conocimiento desde un principio y desde un punto de vista práctico, para que por lo menos sea cambiar la conducta degenerada que traen esas criaturas o cambiar la conducta inconsciente. Bueno, vamos a dejar hasta aquí la conferencia.